correspondiente al mes de diciembre. Agradezco sinceramente la presencia y la puntualidad, así como el interés continuo por mantenernos actualizados en los temas que definen nuestra práctica diaria. El día de hoy nos vemos un tema de creciente relevancia y complejidad, que es el riesgo y los desligas y los obtenidos por fecundación in vitro. Como sabemos, las técnicas de fecundación asistida, pues cada vez han abierto una fuerte esperanza para muchas familias. Sin embargo, esta avance científico ha conllevado desafíos únicos para nosotros como laboratorios, como pediatras. Es nuestra responsabilidad comprender a fondo las implicaciones perinatales, la morbilidad asociada y los cuidados específicos que requieren estos pacientes desde sus primeros minutos de vida. Para profundizar en este tópico, tenemos el privilegio de contar con dos grandes, que son la doctora Beatriz Hernández Mendieta. Ella es médico cirujano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia por la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 de IMSS, UNAM, cuenta con el posgrado de Biología de la Reproducción Humana en Centro Médico Puerta de Hierro, Instituto de Guadalajara, así como especialista en medicina regenerativa y laparoscopía ginecológica. También está certificada por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, es profesora adjunta y coordinadora del curso de alta especialidad en fertilidad y reproducción asistida por la UNAM, con sede en el Centro de Reproducción Asistida. Es miembro de la ESE y de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva. Así como también tenemos a nuestra embrióloga, la embrióloga médica, Adel Maldonado. Ella es licenciada en genética por la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, embrióloga de más de 5 años de experiencia, certificada por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Inició su formación en Argentina, fue directora del laboratorio de PIB en The Fertility Group Panamá y actualmente se desempeña como embrióloga senior en Life Puebla. Estamos seguros de que su experiencia de ambas va a aportar una visión valiosa para nuestra práctica. Sin más preámbulos, los invito a aprovechar al máximo esta sesión, a participar activamente con preguntas, a reflexionar sobre cómo podemos mejorar el equipo de estos recién nacidos. Antes de comenzar, nada más me gustaría recordarles que, por favor, no olviden apagar la asistencia. Bueno, damos la más cordial bienvenida a la doctora Vicky, que va a ser la primera. Gracias, buenas noches a todos. Pues sí, no puedo hablar de esto. Un tema muy importante de vista, porque al final pues, estamos conversando aquí con el doctor. Es algo que nos va a alcanzar en vamos a hablar de cómo se relacionan los temas de fertilización in vitro, los temas de infertilidad, pues también con su práctica, porque al final pues ustedes son los que reciben este resultado. Entonces, hablando de infertilidad, sabemos que desde el 2020, pues la OMS y otras organizaciones lo tomaron en cuenta como una enfermedad. Antes no se tenía ese concepto como un diagnóstico, ahora lo tenemos. Y básicamente se centra en una pareja que busca un embarazo y ha tenido relaciones sexuales durante un año, no lo logra, y eso pues es debido a un factor. ¿Cuál es ese factor? Eso es lo que tenemos que investigar. Actualmente se sabe que en el mundo hay 186 millones de parejas que sufren de esto, y eso pues significa que una de cada 6 parejas va a tener algún problema relacionado. La tendencia actual entonces es que con el paso de los años, como lo vemos en la gráfica, esta gráfica la tomé de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, es el órgano que nos apoya para juntar todos los datos de México hasta aquí. Con el paso de los años hemos visto que el tipo de pacientes que solicitan un tratamiento de reproducción asistida, por volumen y también por tipo de edad, ha cambiado. Ahora tenemos más pacientes de más de 35 años que solicitan tratamientos de reproducción. Y como también con el paso del tiempo, esos tratamientos han logrado obtener mayor porcentaje de éxito, pues entonces se han colocado como los tratamientos esenciales para ese tipo de pacientes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a pesar del éxito, no tenemos el 100% aquí en Europa y en China. Y siempre vamos a tomar varios factores a consideración. Uno, el más importante, precisamente, la edad materna. Los avances tecnológicos
el método o la forma en que el médico realiza el procedimiento, el número de embriones que se puede transferir y también pues cómo se lleva a cabo el control prenatal. Esto no empezó o no es muy reciente. Sabemos que la primera niña que nació de fertilización in vitro pues fue la famosa Louise Brown. Ella nació en 1978, posterior a varios años de trabajo del embriólogo Robert Edwards y el ginecólogo Patrick Steptoe, que en Reino Unido realizaron varias intervenciones con pacientes, tensiones hormonales y bajo un tratamiento hasta cierto punto natural. Se obtuvo ese ovocito por medio de la laparoscopía y se realizó la fecundación en un laboratorio pues muy rudimentario. Sin embargo, después de varios intentos, pues se logró la implantación, una prueba positiva, y pues fue algo que causó, lo puedo acá porque fue algo que causó también escepticismo, ¿sí? No les creían o lo veían como algo malo. Y por eso también, a pesar de probablemente la revolución en medicina que provocaron, o hasta 1990, cuando Robert Edwards recibió el premio Nobel de Medicina, cuando entonces tomaron en cuenta ese cambio. Y pues, tomando en cuenta esta niña que nació en 1978, más de 40 años, pues vemos que no tiene ningún tipo de alteración. Ella es el ejemplo pues, más claro que tenemos de qué es lo que pasa con esos niños obtenidos de fertilización in vitro. Ahorita ella ha crecido, hasta cierto punto le han realizado valoraciones, no tiene enfermedades fuera de las normales de un adulto en crecimiento, y ha tenido también incluso hijos de manera espontánea, aunque ella no sufre de fertilidad como lo sufrió su mamá. Y ahora sabemos que en el mundo hay 10 millones de embarazos que se ocurrieron por fertilización in vitro, y cada año se aumentan 500,000 nacimientos por sexo. Entonces, pues es algo que está muy presente. Por la parte de los laboratorios, también justo al cambiar la primera imagen, podemos ver el primer laboratorio donde Chuco trabajaba, Edward, perdón, trabajaba constantemente. Podemos ver que está todo el rojo de la calle. Podemos ver que tiene un montón de reactivos químicos arriba que hoy en día sabemos que son biológicos. Entonces, es muy común hacer con gente y decir, voy a tener que saber cómo los clientes, todo te dan por el poder. Entonces, esas son cosas que yo cambiar, que conmigo con una partida de la. Y además del contemporáneo, podemos ver cómo son los laboratorios de hoy en día, donde los controles de calidad son extremadamente altos, el entrenamiento de los biólogos es muy elevado también, y la tecnología que nos acompaña también permite mejorar cada día más los tratamientos de reproducción asistida y permitir y ampliar las herramientas para poder seleccionar cada vez con más detalle el mejor experimento. Y todo esto realmente se incluye tanto en una práctica clínica como en una práctica de laboratorio, para que entonces podamos tratar a la paciente de forma personalizada, tanto holística, integral, porque incluso a veces estos pacientes que van por no embarazarse, pues resulta que empezamos a buscar y encontramos diagnósticos nunca antes valorados, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que ver en una paciente, y tratar a la paciente de forma integral, y personalizar este tipo de tratamiento, porque como a veces digo a los pacientes, no solo es fertilización, no es solo como una cosa, un solo objeto, involucra muchos otros factores. Y entonces, para llegar a ese tipo de tratamiento, la fertilización in vitro, vamos a conocer que tiene una variante que se llama la infección citoplasmática de espermatozoides. Pues primero tenemos que saber qué paciente está enfrente de mí, cuál es realmente su factor de infertilidad, y qué factores pronósticos tengo al realizar este tratamiento. Y todo esto, de hecho, lo incluimos en guías de control de calidad que nosotros debemos de seguir para la práctica clínica. Pero antes de llegar a este tratamiento, ¿qué debemos de hacer? Ahorita tomamos en cuenta, a consideración, una palabra importante de su moda, que es la epigenética. En epigenética también van a hacer cambios que por esos factores externos van a dar un resultado adecuado o no adecuado, aún no hicieran nada, aún en un embarazo normal. Esos factores externos entonces van a cambiar
la forma en que mis genes expresan la forma o el grado de afectación hacia un bebé, porque estos factores externos van a dar al ovario, van a dar a la célula, al ovocito, y como consecuencia el resultado, que básicamente ha sido lo que ha pasado año, generación tras generación hasta ahorita. Es por eso que muchas enfermedades que antes se expresaban en gente mayor, pues están haciendo en niños o en gente muy joven. Entonces, antes de realizar cualquier tratamiento, siempre es importante, y eso es algo que debería de tener en consideración el médico de práctica, la reproducción, pues es la estabilización de la paciente, mantenerla en niveles adecuados, prácticamente de todo, y entonces ahora sí ingresar a un tratamiento. Bueno, entonces ahora vamos a ver específicamente de qué es la fertilización in vitro. Una vez que los médicos han preparado a los pacientes, han realizado la estimulación ovárica controlada y llegamos a la quirófano. Y vamos a ver ¿sí? Es un trabajo que se realiza totalmente en equipo y todo el tiempo estamos en comunicación. Entonces, lo primero que hacemos es obtener los ovocitos a partir del ovario mediante la función folicular. Nosotros primero somos encargados de buscar en ese líquido folicular el complejo cúmulo ovocito, y ese ya es un primer indicador de la calidad ovocitaria que tiene la paciente. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros, metabólicamente, la paciente no tiene nada, o el doctor no nos puede nada, cuando vemos la célula, particularmente nos damos cuenta que cubre, porque el cúmulo se ve viejito, entonces podemos introducir que ese ovocito no tiene tan buena calidad ovocitaria. Una vez que tenemos el complejo cúmulo, vamos a obtener en simultáneo la muestra por parte de la persona, y ahí, en base a todas las anamnesis que nuestros médicos, vamos a decidir cuál es la técnica más adecuada para fertilizar esta paciente. Tenemos dos técnicas. La convencional y por la inflamación primera vez se llama fertilización in vitro convencional, que básicamente es colocamos una dilución un poquito de cultivo, y en esa dilución colocamos una ovocita, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí con nosotros, el espermatozoide va a traducir el líquido del cúmulo y se forma la folicular. La otra indicación es decir, cuando utilizamos psicológicos pacientes con edad más avanzada, necesitamos llegar a la capacidad del óvulo de estar receptiva del espermatozoide, quizás no es la mejor, entonces puedan quizás permitir el ingreso de uno o más espermatozoides, teniendo eso una condición mejor, o a veces cuando tenemos para que ya se una vez que fecundamos, vamos a ver al día siguiente si nuestro trabajo dio resultado y vamos a observar la fecundación. En la fecundación, el que está arriba de los bolitos son dos puntitos. Esos puntitos son los pronósticos masculinos y femeninos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a veces hacemos la fertilización, pero el ovocito no es receptivo o el espermatozoide no logra activar su sistema y entonces no descendió la suerte. Porque recordemos que el ADN del espermatozoide viene altamente compactado en grupos y zonas y lo contamina. ¿Y por qué no es eso? Para que sea mucho más resistente, porque recuerden que el espermatozoide es la única célula que tiene una función en nuestro cuerpo. Entonces, todo el camino que tiene que atravesar el espermatozoide es increíble. Una vez que tenemos ovocitos fecundados, nosotros mantenemos en cultivo durante una semana nuestra especie. Antiguamente, los ovocitos se llevaban en cultivo en diabetes. ¿Por qué? Porque la tecnología y la capacidad de los medios de cultivo en cuanto a nutrientes no era la óptima, y después de ese día se van a generar. Hoy en día el rol está en llevar todo a la exposición. Acá comentamos de vuelta las direcciones clásicas. Hay laboratorios, principalmente en España y en Estados Unidos, que tienen la idea de hacer todo esto. Nosotros en la clínica hacemos un tratamiento especializado y sinceramente, si la paciente no tiene las necesidades técnicas, no las realizamos. ¿Por qué? Recuerden que el ovocito no ha completado todavía su división celular, ¿sí? Está detenido en la fase 2 de la meiosis. Entonces, si nosotros tenemos un rol de algo que no tiene todavía un alto grado de eficiencia en los laboratorios, meterlo a un para hacer la inyección, podemos nosotros como laboratorio inducir a neutralidad en el ambiente que de manera natural no la hubiera tenido. Entonces, se dice que cada laboratorio tiene su tasa basada en mutaciones inducidas por la propia técnica de ICSI. No es muy alta, pero sí pasa. Y cuando los laboratorios tienen que no tienen mucha experiencia, esa tasa de mutaciones es más alta. Además,
Se dice que el ICSI está asociado a la anomalía cognitiva congénitas como hipofagia, aunque esta evidencia es inadecuada porque hay que tener en cuenta y quién van a saber que estamos utilizando, porque tenemos ciertos por el realidad o por los actores que estamos usando que dice y habla. Y la función reproductiva no se ha demostrado la reacción. Es decir, cuando hacemos bebés con esta técnica, los bebés tienen que recurrir a técnicas para poder concluir la temporada. Ahora vamos a ver el cambio que ha habido durante los años en cuanto a las técnicas de cultivo. Arriba donde ven que dice incubadora Picox, es una primera incubadora que utilizaban a partir de sus equipos. Como es una única recámara en donde lo único que podemos controlar es la temperatura y el CO2. El CO2 es súper importante porque nos regula el pH del flujo del cultivo. Si nosotros mantenemos un pH adecuado, podemos desestabilizar el tipo de características generando nosotros más abajito vemos en poder frías, que saben que casi todos los laboratorios tienen hoy en día. El tipo de incubadoras lo que nos facilita es calcular el pH del medio cultivo mediante inyección de CO2 y el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? En el útero la concentración de oxígeno es más bajita. Entonces se ha demostrado que los cultivos con concentraciones de oxígeno de 5 o 6% generan una mayor tasa de leucocitos y una menor tasa de neutrógenos. Y el último está en las reglas, que básicamente la única diferencia con las reglas es que nos permite ver el crecimiento del tiempo real de los genes sin sacarlos de la incubadora. Porque recordemos que la incubadora es como un microambiente. Cada vez que nosotros sacamos los embriones de la incubadora para absorber los microespacios, los estamos desestabilizando porque el aire está frío, porque nosotros tenemos componentes tóxicos que se llaman volátiles y generan perjuicios al embrión porque aumentan la reactividad de emisión de pruebas de oxígeno en el medio cultivo. Pero afortunadamente hay un estudio que hizo una revisión con el mostrando todas las personas que trabajan en Europa con distintos tipos de incubadoras de edad distintas y distintos medios comerciales. Y dio cuerpo que en uno de estos medios de cultivo generaban conferencias magníficas para los masivos. Y ahora, para que ponerle cara, es como vamos a hacer un poquito de epigenética, como la doctora nombró. Nosotros sabemos que la epigenética es epigenética, y como muy adelantado, nosotros tenemos genes que son heredables. A su vez, esos genes pueden ser prendidos o apagados. Eso es la epigenética. Es como un control de switch de luz que dicen que están prendidos o apagados los genes. Ese switch viene heredado por las gametas maternas y paternas y además está muy influenciado por el ambiente. Entonces, en la gráfica que viene arriba, nosotros tenemos el patrón de metilación que los embriones están metilados y están silenciados durante toda nuestra vida. Cuando estamos en gameta, los genes están altamente metilados y luego a la época del nacimiento vuelven a metilarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos bebés, acuérdense que la gametogénesis, por ejemplo, en la mujer se produce durante el crecimiento intrauterino. Este patrón de metilación se cambia. Y entonces, no sé si ven que abajo tenemos la ovogénesis y la espermatogénesis, en donde cada cromosoma tiene el principio materno y el principio materno. Cuando nosotros evolucionamos de la espermatogénesis, ese imprinting se borra y únicamente queda un imprinting de carácter femenino. ¿Por qué? Porque esa gameta va a ser la que le genere toda la herencia materna hacia el si es ovocito o paterno. Si hay un error en ese imprinting, vamos a tener lo que se llaman las famosas enfermedades genéticas, que es porque los dos genes de un cromosoma tienen el mismo imprinting, o uniparental o sea, del papá o del mamá. Se ha visto que los bebés que nacen en el FIP tienen alguna deficiencia de las genéticas por esas dos enfermedades, la del Beckman-Lindman y la del Cipro-Max. Pero sí, la incidencia de enfermedades de vaquita, que es una incidencia
¿Cuáles son? El proceso básicamente induce macrosomía, que seguramente es un poquito hablar de que nace con macrosomía. Y la segunda, la del ciclo es que induce crecimiento, la función de crecimiento intrauterino. Entonces, eso sí, se ha visto que está asociado al protocolo de FIDEIC. ¿Por qué? Porque lo estamos cultivando durante 5 días en un ambiente totalmente artificial que carece de materia prima. En cambio, la enfermedad de ánimo es otra muy famosa, que son incidencias de 1 en 10.000, que es la que está asociada al protocolo de FIDEIC. ¿Sí? ¿Así me escuchan mejor? Sí, se perdía bien. ¿No? Entonces, todo lo que hemos visto nos demuestra que durante todos estos años hemos evolucionado los protocolos del laboratorio para obtener un mejor control sobre nuestros cultivos, poder llevar a todos los embriones al día 5, que es la actividad del linfocito, mejoramos mucho la tasa de llegada del linfocito y mejoramos también la calidad de los embriones. Cuando hablamos de embrión, vamos a ponerle cara. Un embrión de día 5 se ve así, que está en un estadio que se llama blastocito. El blasto tiene dos partes. La parte más compacta y que está dentro se llama masa celular interna, y es lo que va a generar las células que se van a derivar en el bebé. Es decir, se va a dividir en hipofibroblastos y epiblastos y se va a formar ectodermo. Las células del trofectodermo, en cambio, son las que se van a transformar en lo que va a ser la placenta, ¿sí? Porque el trofectodermo se va a dividir en síntesis y fisiotropoblastos y va a invadir el útero para generar la implantación. Todos esos embrioncitos que vemos ahí son de muy buena calidad. Ahora bien, la calidad es subjetiva a la experiencia del embriólogo, porque es exclusivamente visual, y es lo que vemos nosotros en el microscopio. Y es por ahí lo que más nos debaten todo el mundo nosotros en el libro de cómo se determina la calidad de los embriones. En este imagen podemos ver 4 embriones en el mismo estadio de calidad diferente. El primero, que está en la esquina superior izquierda, es un embrión de calidad A. Nosotros los clasificamos en base a 4 letras, A, B, C y D. Los A y B son embriones buenos, con muy buenas chances de lograr una cosa. Los embriones de tipo C son de calidad regular, y los embriones de tipo D son embrioncitos que no tienen muy buen pronóstico. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el número de células que rodean el trofectodermo y por el número de células y la compactación de la masa celular. Ahora, me dirán ustedes, ¿cuál de esos embarazó? Lo irónico, que en esa imagen es que los 4 son niños que ya han nacido. Entonces, ¿en qué impacta la calidad del blastocito? Impacta mucho en la tasa de gestación clínica y en la tasa de implantación. Pero se ha observado que una vez que el embrión está implantado, no varía la tasa de abortos ni las alteraciones al nacer. En esta tabla podemos ver que no hay diferencia estadística significativa en ninguno de los resultados neonatales en los embriones de baja calidad y de alta calidad. Bien. Y ahora bien, otra revolución que tuvimos en el laboratorio fue el desarrollo de la técnica de la vitrificación. Porque antes se utilizaba una técnica que era de congelación lenta. La congelación lenta duraba mucho tiempo. ¿Y cuál es el principal problema de congelar una célula? El agua, correcto. Entonces, la célula tiene mucha agua. El agua cuando se forma, cuando se congela, forma cristales. Esos cristales rompen la membrana. Entonces, la técnica de congelación lenta se basaba en hacer rangos de descenso de temperatura con crioprotectores. Y actualmente lo que utilizamos es una alta concentración de crioprotectores y un descenso rapidísimo en la temperatura. Es decir, nosotros tenemos un embrión congelado en 10 minutos. ¿Sí? Y se ha demostrado que este proceso de vitrificación no daña la membrana celular, no altera el uso meiótico siempre que la técnica esté bien hecha, y no daña la viabilidad de las gametas. Y este proyecto que pongo acá demuestra que tampoco genera alteraciones epigenéticas en los embriones o las gametas que se han congelado. De hecho, hay bebés que han estado 20 años congelados y ahora se congelaron. ¿Siguieron la noticia?
Ahora bien, la técnica de llevar a todo el blastocisto y la técnica de identificación nos permitió más tiempo para evaluar más cosas en el embrión. Entonces ahí surgen los análisis genéticos preimplantatorios. ¿En qué se basa esto? En tomar una muestra de células del tronco ectodermo que va a formar la placenta para mandarlas a analizar genéticamente. Cuando hablamos de estudio genético preimplantatorios tenemos 4 tipos. El más común es el PGTA, en donde vamos a buscar aneuploidías en el embrión. ¿Por qué buscamos aneuploidías? El ovocito, por su característica de crecimiento y su característica de que queda detenido en esta fase 2, tiene una alta tasa de error en la meiosis. Entonces, incluso mujeres que son jóvenes, por errores en la gametogénesis, tienen una tasa baja de aneuploidías que no se puede quitar. Entonces, en mujeres menores de 30 años tenemos una tasa de aneuploidía de entre el 10 y el 15%, que no es cero. Entonces, es muy importante conocer que esto se puede hacer igual que conocer el estado cromosómico del embrión antes de transferirlo a la paciente. El PGTM es cuando sabemos que la pareja o alguno de los individuos de la pareja tiene alguna enfermedad genogénica recesiva, por ejemplo, distrofia de Duchenne, fibrosis quística, sí, entonces podemos evaluar el embrioncito para ver que no sea portador ni enfermo de esta enfermedad. El PGT-SR es para arreglos cromosómicos balanceados. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros podemos tener nuestra constitución genética de manera adecuada, pero los cromosomas están pegados al revés. Entonces, el individuo va a ser fenotípicamente normal, pero cuando genere gametas en el peróxido de la meiosis, va a generar gametas desbalanceadas. Entonces, ese estudio nos permite ver eso. Y el último, que es como el más controversial, es un estudio para evaluar el riesgo poligénico de los embrioncitos. Es decir, te evalúa el riesgo de que un embrión tenga una alta predisposición a padecer diabetes, o a padecer hipertensión, o a padecer Alzheimer. Este estudio no te permite descartar embriones porque todos los embriones van a ser viables, pero sí te permite darle un ranking o un score de cuál transferir primero. Y acá tenemos un ejemplo, no sé si se logra ver. Tenemos en el grupo A, digamos, están un padre que es sano y la mamá es enferma de la fibrosis quística, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Vamos a hacer un PGTM. Como la mamá es enferma y el papá es sano, o sea, no es ni siquiera portador, únicamente vamos a tener embriones portadores. Pero, como la incidencia de la fibrosis quística en nuestra población es tan elevada, los padres generalmente quieren que los bebés nazcan libres de todo tipo de preocupación. El segundo es el gen de BRCA. Esto asociado al cáncer de mama. Y si bien es una enfermedad poligénica, ese gen tiene una penetrancia súper alta. Por eso, para ese gen en particular, siempre se recomienda hacer PGTM en vez de PGT. Y el último es un PGTP para evaluar la enfermedad coronaria. Entonces, vamos a evaluar todos los genes asociados a esa enfermedad en el hombre, todos los genes asociados a esa enfermedad en la mujer, mediante muestras de saliva, y después a su vez vamos a evaluar los mismos genes en los embriones que generemos en el laboratorio. Y ahí, por ejemplo, tenemos 3 embriones, y vamos a ver que solo el primero tiene un menor riesgo de padecer esa enfermedad. ¿Cuál es la controversia con esto? Las enfermedades poligénicas están altamente influenciadas por el ambiente. Entonces, por más que tenga un alto riesgo, puede que si la persona tiene un estilo de vida saludable, no la desarrolle. Pero existe esa posibilidad. Ahora, hablando de anomalías congénitas, que también es un tema importante en esto, pues sí, si nosotros nos ponemos a buscar en la población o en los niños que han sido obtenidos por fertilización in vitro, vamos a encontrar varias cosas. Se sabe que de los niños que han tenido más resultados hacia anomalías congénitas, pues vienen de padres que pues han presentado un diagnóstico de infertilidad fuerte. Sin embargo, hacia los estudios que se realizan, también debemos de tomar en cuenta que existen algunos sesgos, que por ejemplo en este estudio sí hacen el ajuste para la edad materna, que como les comentaba en diapositivas previas, es algo que siempre debemos de tomar en cuenta porque es la mayor parte de la población con la que trabajamos.
si esa mamá tiene una enfermedad preexistente y si existieron o se presentaron enfermedades prenatales o durante el embarazo. Esos bebés, en comparación con controles de niños, también de fertilización, que no venían de papás con antecedente de infertilidad claro, pues el cambio era de 5.18 contra 4.56% de presencia de alguna anomalía congénita. Y el riesgo ajustado pues quedaba en 41.3 por 10.000 nacimientos. Pues algo bajo, pero sin embargo es algo que se presenta. Algo específico son los geniturinarios, algo ya lo había comentado Meli, que por ejemplo las hipospadias también se relacionan con la cuestión de la manipulación de los gametos. Sin embargo, también debemos de considerar otras características importantes de los padres para que se hubiera presentado esa alteración. Y, por ejemplo, en estos relacionados con geniturinarios, también el riesgo ajustado queda solamente en 19 por cada 10.000 nacimientos. Se va a presentar, sí, probablemente un poco más, o unos cuantos puntos arriba de un bebé sin el procedimiento, sin embargo, realmente no es significativo. Y en este estudio, por ejemplo, de los geniturinarios, que a veces se presentan más o llegamos a ver más, incluso en la valoración de un recién nacido, pues realmente había muchos sesgos y también por el tipo observacional del estudio. Entonces, realmente, en los niños que nacieron por fertilización in vitro, por ejemplo, en esta valoración de 21.998 niños únicos, solamente el 1.9% presentaron anomalía congénita. Y si eran gemelos, que aquí se valoraron las más de 3.000, pues solamente era de 3.3%. Y eso, algo muy importante que hay que valorar en la población, pues como les comentaba, era la herencia. O sea, ¿qué herencia tienen para presentar esas anomalías? ¿A qué les puso mamá? ¿No? Teratógenos. ¿Cuáles también fueron las infecciones detectadas o no detectadas durante el control prenatal o incluso antes de hacer el procedimiento? Y también enfermedades maternas. Entonces, en estas transferencias embrionarias que ya les ha comentado Meli, que con esta introducción muy clara que nos hizo, yo creo que ya tenemos un poquito más claro todo este proceso que nosotros hacemos. También se ha valorado en varios años, durante varios años por la misma red latinoamericana, el tipo de transferencias que se hacían. Y esto va muy ligado porque al resultado perinatal o el resultado reproductivo. Y nosotros en tiempos anteriores transferíamos más, cuando no me tocó, pero antes se transferían más, pues eso quiere decir que vamos a tener más bebés como resultado. Y eso era pues uno de los principales o de las principales causas por las cuales teníamos pues muchos riesgos y muchos problemas con los niños recién nacidos. Sin embargo, cuando entró la vitrificación, y eso tomando en cuenta lo que nos comenta Meli, pues una parte de esas ventajas de la vitrificación, aparte de los diagnósticos genéticos preimplantatorios, fue el poder conservar las células de una mejor manera o de manera adecuada, sin perder tantos embriones, sin perder tantos ovocitos, para que entonces se diera la posibilidad de solo ir transfiriendo uno en uno. Entonces, ahora nos damos cuenta que en años recientes esta valoración se hizo, o este estudio se hizo hasta el 2021, pero ahí ya nos vamos dando cuenta cómo el SET, que en inglés es Single Embryo Transfer, que está en azul, pues poco a poco ha ido aumentando. La tendencia es que aumente. Ahora, tampoco podemos hacer que un clínico haga lo que decimos, o al final también lo verde está un poquito más ancho, porque hay criterios también de otros médicos que pues se han impuesto hacia la nueva tendencia. Y entonces, tomando en cuenta este tipo de transferencias, por eso en la actualidad y en la última valoración que se hizo en el 2022, pues vamos a estar obteniendo de esos embriones o de esos niños ya recién nacidos, que el porcentaje de niños únicos ha aumentado de manera considerable. En esa valoración que se hizo en el último año, pues de todos esos niños que nacieron en Latinoamérica, el 76.8% era de un embarazo único, ¿no? A pesar de ser o tener el antecedente del tratamiento. El 22.3% eran gemelos y el 1% eran triples. Y esto no considerando a la mejor división embrionaria. Esto es algo muy importante también, porque de acuerdo a eso también valoramos algo que se llama pues, la mortalidad perinatal. Entonces disminuyó bastante cuando empezó a aumentar los embarazos únicos, tomando en cuenta que en el embarazo
En el embarazo único tenemos solo 7.7%, en 21.3%, y en el triple 9.2%, y este número a lo mejor se ve un poquito más chiquito que el doble, pero porque también el número de embarazos ya pues valorados por triples era ya muy poco, por eso también quedó muy poquito ese riesgo. Entonces, ahora el gol estándar de la práctica clínica, pues realmente es solo colocar un embrión cuando se hace una transferencia, ¿no? Eso ya está muy establecido, pero como les digo, aún estamos tratando de cambiar cosas. De acuerdo al tipo de transferencia, también tenemos dos variantes. Una es cuando la transferencia se realiza 5 días después de la obtención de los ovocitos, y ese se llama una transferencia en fresco. No se congelan esos embriones, y en el 5.º día, entonces prácticamente va de regreso con mamá al útero. Y la otra, que es la transferencia de embriones congelados. Esos, por cuestiones de no niveles adecuados hormonales, que se le hizo algún estudio al embrión, o alguna otra situación importante por la cual se tuvo que congelar, pues entonces se realiza este tipo de transferencias de embriones descongelados. Ahora, también hasta hace muchos años, y por la misma situación de que no se tenía una adecuada técnica de vitrificación, por eso las transferencias en fresco están marcadas como si eran mucho más que en los últimos años, por lo mismo, por las técnicas o por el avance que se ha tenido en el laboratorio. Y para transferir esos embriones, que actualmente ahí le falta bajar un poquito, porque también se queda en años previos, pero a partir de 2020, ya más del 70% de las transferencias en Latinoamérica son de embriones congelados, porque también, como trabajamos con mujeres de edad más avanzada, pues muchas incluso solicitan el básico, que es la valoración de aneuploidías. Para eso, pues tenemos que congelar los embriones. Y para entonces después poder transferir un embrión, tenemos que realizar un tipo de preparación endometrial, que es básicamente como hacer crecer el endometrio, dejar un buen ambiente para el embrión y colocarlo en una adecuada ventana de implantación. Y de esos tipos de preparación endometrial tenemos 3 básicos: uno que se llama ciclo natural modificado, y el artificial o el medicado. La diferencia en varios metaanálisis y revisiones que se han realizado con el paso del tiempo es la comparación o el impacto que pudiera tener el transferir un embrión fresco al transferir un embrión congelado. O sea, qué impacto también tenía con esa vitrificación. Y hasta cierto punto la asociaban solamente al tipo de embrión, o sea, un embrión fresco o el que había pasado por el proceso. Y de las cosas más importantes que llamaban la atención era precisamente el que un bebé naciera por una transferencia en congelados más grande, o sea, llamado grande para edad gestacional. Y también los desórdenes hipertensivos o vasculares que presentaba pues, las madres después de una transferencia de congelados. Y esto valorado como lo más importante, no encontrando diferencia tampoco entre anomalías congénitas ni tampoco mortalidad perinatal. Entonces, el tipo de embrión a congelar no tiene nada que ver con esa situación. Y entonces empezaron a hacer muchísimos estudios y comparaciones, tomando en cuenta que al final dijeron, bueno, entonces la diferencia también del ambiente al que llega un embrión, ya sea fresco o congelado, pues es el hecho de yo tener un cuerpo lúteo o no tenerlo. Y entonces precisamente ese cuerpo lúteo se convirtió en el punto clave para nosotros empezar a disminuir riesgos. Algo muy importante es que ese cuerpo lúteo, como conocemos, no solo produce progesterona, también produce componentes de estrógeno, produce factor vascular endotelial y produce algo muy importante que se llama relaxina. Esa relaxina ahora se sabe que nos ayuda para modificar el efecto hemodinámico que tiene pues, los vasos sanguíneos al formar una placenta. También cómo va a ser el efecto en cuanto a la resistencia de los vasos que va informando la placenta, o sea, los nutrientes y el oxígeno que va a recibir un bebé. Y también, como tiene un efecto tipo insulina, pues nos ayuda a regular la adiposidad que pudiera presentar ese bebé. Tomando en cuenta esto, entonces ahora la tendencia es que las pacientes que tengan la capacidad, o más bien la característica de hacer un ciclo natural, que básicamente son pacientes que presentan ovulación, pues la podemos realizar de esa forma. Sabemos que implica mayor trabajo, mayor vigilancia y a lo mejor mayores metas de la paciente,
pero los beneficios que va a tener cuando se le platica pues realmente son considerables. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo lúteo, cuando yo utilizo un cuerpo lúteo para preparar un ambiente endometrial de un embrión, pues puedo saber que mi bebé va a tener menos riesgos, incluso en las comparaciones de peso de bebés, realmente quedan prácticamente igual que un bebé que se gestó de manera espontánea. Y hablando como a largo plazo, pues también debemos de considerar no solo qué pasa con los bebés al nacimiento o en los recién nacidos, sino también qué pasa o qué ha pasado con esos niños que han nacido por este tipo de técnicas. Y uno de los estudios que encontré que me gustó mucho, pues fue este estudio que se realizó para valorar la salud general, mental y la habilidad cognitiva de varios adolescentes. Ellos estaban en la preparatoria, pero que habían nacido por fertilización in vitro, incluso tomando en cuenta que ellos no nacieron con las técnicas actuales de fertilización in vitro, ¿no? Nacieron con las anteriores. Y realmente, en todo lo que se valoró, no había nada significativo. O sea que la comparación contra los controles, incluso separándolos en hombres y mujeres, realmente no tenía impacto. Y otras cosas que aún están en controversia, que realmente si nos pusiéramos a hablar de ellos de manera particular, nos llevaríamos yo creo que toda la noche y toda la madrugada, y que realmente no han tenido como una conclusión. Uno de ellos son las enfermedades crónicas o metabólicas, cambios cardiovasculares, asma, que realmente eso está como no muy relacionado, depresión, ansiedad, potencial reproductivo, cáncer que también se ha encontrado muy bajo, y eso también por muchas veces cuestiones de herencia que no se toman en cuenta, y también del neurodesarrollo. Y entonces, al final, o sea, con estas cosas de sí y no, y que muchas veces nos dicen, pero pues, si no puede tener bebés es por algo, y si no puede tener bebés es por... Al final, ¿por qué yo voy a apoyar a parejas con infertilidad? ¿No? Porque a veces sí nos ponemos a pensar, hacemos un montón de cosas y cuesta muchísimo trabajo, porque muy a pesar de lo que hoy hablamos, de lo que sabemos, realmente nada en el mundo, o ninguna técnica en ningún lado del mundo llega al 100%. Y eso es algo que, por ejemplo, debemos de hablar claro con las pacientes, porque ellas siempre llegan con muchas ilusiones y hay tres factores importantes en ellas. Uno es, que se les debe de platicar y siempre les contamos eso. Uno, se van a exponer a factores de tiempo, porque hay que dar un montón de cosas. Dos, económico, porque pues cuesta mucho dinero. Y tres, que a mi punto de vista es el factor más importante, es el psicológico, porque la paciente siempre va a esperar. Y al final, es algo que no se le puede negar, porque incluso hay algo que se conoce como derechos reproductivos. Aquí en México realmente no tenemos algo que nos dice específicamente lo que debemos de hacer en este tipo de situaciones, o sea, en reproducción asistida. En México no tenemos leyes, ¿no? Es muy bien, y yo creo que va a tomar tiempo tenerlos. Pero sí tenemos algo que se llaman derechos sexuales y reproductivos. Y esos derechos sexuales y reproductivos nos dicen que, pues si una mujer o una pareja busca atención médica, pues nadie está realmente en la posición o con el derecho de ponerse en sus zapatos y decir que no, ¿no? Al final, ellos tienen toda la autonomía y la decisión, y también, pues por algo también están teniendo la economía para accesar a los servicios. Incluso la Ley General de Salud dice que cualquiera pudiera tener acceso a estos tratamientos. Y de manera de conclusión, podemos decir que los riesgos en los procedimientos médicos, en los tratamientos de reproducción asistida, son controlables siempre y cuando el médico realice un control correcto de la paciente. El uso de la medicina personalizada mejora los resultados de los tratamientos reproductivos y minimiza los riesgos. También tenemos que tener en cuenta que no hay tratamientos mágicos, que muchas veces tratamos con pacientes de 48 años que quieren ser madres, con todo el riesgo obstétrico que se conlleva, y que existe un gran potencial a futuro para la fertilización in vitro debido a la posibilidad de la selección embrionaria para fines médicos en humanos.